Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Espero Lick. que estén bien. Noche, Lick. Noche, Lick. Noche, licenciado. Gracias, Buenas noches, igualmente. licenciado. Buenas noches, Lick y compañeros. Hola, buenas noches, Sauner. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de ir avanzando un poquito, porque ya después de Semana Santa es el segundo parcial de ustedes y ya vamos a empezar a correr. Y ojalá que los chicos de la universidad no van a estar llegando entre semana y no solo los viernes, ¿verdad? Sino que estén llegando y estén queriendo hacer ahí algunas de sus actividades de las que hacen ellos. Entonces, voy a empezar a grabar la charla del día de hoy. Ok. Vamos a ver ahorita. Casi siempre cuesta que grabe ya en la segunda clase. Como que ya está cansado el sistema. Solo que ver la... ¿Ok? Se está grabando la llamada. Bueno, pues buenas noches, jóvenes, hoy es 11 de marzo. Vamos a empezar con la clase de Introducción al Derecho. No, solo está verificando algunas cuestioncitas aquí. Bueno, ustedes son la sección I, ¿no? Estoy viendo, Es correcto, licenciado. Sí, Lick. estoy viendo algunas personas. Sí, Emily. ¿Alguien había levantado la mano? Me equivoqué, perdón. Ok, no tenga pena. ¿Y usted cuál es su nombre? Emily Paulich. ¿Así es su nombre? No. Sí, así es. Ok. Bueno. Pero usted estuvo en la primera hora también, Emily, ¿no? Sí, me confundí de horario. Ah, ¿y qué le pasa? ¿Ya vio? Eso para que se dé cuenta que sí tengo ojo clínico para todo esto. Bueno. El último día de clase estuvimos hablando sobre John Rawls, no sé si se acuerdan ustedes, el que escribió la teoría de la justicia, el norteamericano. Hoy vamos a seguir hablando ya precisamente de él y hacer algunas críticas con respecto a lo que él sostiene como la teoría de la justicia, y vamos a tratar de ir desarrollando un poquito todo esto y vamos a llegar a don Manuel Atienza, que es un español, y terminar con la teoría tridimensional del derecho, ¿sí? Y con esto ya terminamos todo lo que tiene que ver con el derecho, pero no creo que va a ser hoy, sino hasta en la próxima clase, porque vamos a ver la teoría tridimensional del derecho desde dos puntos de vista.
que tienen una misma génesis, que tienen un mismo desarrollo, pero vamos a ir viendo las variables dialécticas, que es lo que más me interesa analizar y discutir. ¿Ok? Bueno, John Rawls sostenía que debía de hacerse una reconciliación entre los principios de libertad e igualdad, a través de los cuales se generaba la justicia como equidad. Libertad, igualdad, justicia como equidad. Entonces, dos principios, libertad e igualdad, y un fin, que es la justicia como equidad. Pero le puso nombre y apellido a la justicia, ¿no? La justicia como el elemento de darle a cada quien lo que le corresponde, equidad. Y para conseguir este fin, había que pasar o traspasar un fin insuperable, que es la justicia distributiva. Igual que Hobbes, Locke, Juan Jacobo Rousseau, Kant, Rawls era contractualista, ¿no? O sea que siempre iba a determinar que la ley y el derecho, pero que había un pacto social por medio de la cual las personas que viven en sociedad se adaptan a determinado ordenamiento jurídico. Por lo tanto, Rawls desarrolla y afirma que son principios de la justicia una posición original, y esa posición original se decide detrás del velo de la ignorancia, ¿no? Sostenía él que, mire, esa posición original siempre iba a tener el velo de la ignorancia, que es la que cega a las personas, es el que cega a las personas, sobre todo los hechos que pasan alrededor de ellos, y nubla la noción de la justicia. Y esto parecería que fuera incorrecto. Sin embargo, yo creo que de alguna forma, lo platicamos el último día de clases, que a veces la ignorancia o la falta de recursos no nos permite entender algunas de las figuras. Tal vez a eso era lo que estaba apuntándole John Rawls. Sin embargo, lo hacía desde el punto de vista genérico, ¿no? Para entender el derecho. Y esto puede tener algún acicate, ¿no? No podemos discutir algunas cuestiones con personas que tienen un nivel académico, intelectual muy bajo, aunque nos pueden entender y pueden tener una noción de vida, sobre todo los mayores. Puede que no sea, que no tengan el conocimiento, pero eso no los hace ignorantes. Hay gente muy humilde, es muy inteligente, y no obstante no tiene mucha preparación, sí tiene mucha lógica, ¿sí? Y muchos, me atrevo a pensar que a veces no saben leer ni escribir. Entonces sí tienen mucha lógica, por lo tanto la ignorancia es más o menos dirigida a cómo me puede conducir esos principios, y por lo tanto esos principios me pueden dar la solución. El individuo desconoce cómo va a terminar la concepción de la seguridad, y por eso es que Rawls se basa en dos premisas que no tienen mucho asidero. El primero, que es un sistema hipotético, y otro, que es un sistema no histórico. ¿Qué quiere decir esto de hipotético? Bueno, es que él habla sobre supuestos que podrían darse, ¿no? En cómo una persona solventaría un problema si existiera este caso. Entonces, todo era en premisas hipotéticas. Y por lo tanto, esto se puede criticar. ¿Por qué se puede criticar? Bueno, pues porque la situación hipotética es una posición original, y muchos de los principios sobre los cuales se basa esa situación hipotética son de carácter moral, ¿sí? Y tienen un gran peso moral. Y por lo tanto, esa hipótesis se cae porque los principios son los que de alguna forma matizan los problemas. Los valores, esos principios morales. Y es no histórico
porque no supone que el acuerdo, aquel elemento contractualista de las cuales nos une a una sociedad, exista o tan siquiera se puede producir a futuro. Entonces, son dos circunstancias que hacen que se critique mucho este sistema y John Rawls sostenía que la justicia está basada en dos principios, desde el punto de vista de su concepción. Y decía, mire, cada persona debe tener derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, iguales, compatibles con un esquema similar a otras libertades. Pues esto parecería muy lógico, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que no todos podemos aspirar a un catálogo de libertades con respecto a hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque el derecho nos da límites. Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica y mi horario es de 8 a 4, hoy no me dan ganas de trabajar y me voy a las 2. El patrón le va a decir, está bueno, joven, váyase a descansar, vaya, no tenga pena, y le voy a pagar su día completo. No, no, ¿por qué? Porque también el trabajo está sujeto a ciertas responsabilidades de cumplimiento de horario, que yo a veces también con el horario estoy un poquito de desacuerdo, ¿no? Porque hay mucha gente que está el horario de 8 a 4, pero no hacen nada, ¿sí? Y hasta en la última hora hacen todo y cumplen con la tarea. ¿Y qué pasará si desde el principio hacen? Pero bueno, eso es un poquito de la crítica de los horarios, ¿no? Y el segundo principio es que Rawls decía, mire, las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse por dos formas. ¿Sí? Una, que resulte el mayor beneficio a los miembros menos aventajados de la sociedad. Y dos, los cargos opuestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades, la justa igualdad de oportunidades. Estos eran los elementos propios que sostenía Rawls, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la justicia distributiva? ¿Sí? Bueno, en asignar bienes, recursos, para cómo distribuirlos. Y esto empieza a dar muchas dudas con respecto a la concepción. ¿Por qué? Porque aquella persona que no trabaja se le debe de asignar recursos y bienes. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, bueno, yo que no trabajo, tengo derecho a tener igual protección de muchos derechos que el Estado da. Esa era una de las críticas, ¿no? Entonces, no se puede generar porque siempre lo que se regala tiene que salir de un valor, ¿sí? Tiene que tener un costo, tiene que haber una justificación, tiene que haber una razonabilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad es donde todos colaboramos para que todos estemos mejor. No un grupo colabora para que uno no trabaje, para que el otro tampoco y para que esto y el otro no. De todos modos, los costos y los gastos deben de salir de todos. Artículo 135 de la Constitución, todos debemos que contribuir a los gastos del Estado, no solo un grupo, ¿sí? Y no, es que este grupo se le va a eximir por no. Todo esto tiene que ser razonable o racional también, ¿sí? Y por lo tanto, Rawls empezó a derivar toda esta justicia
como una mera asignación de recursos que implica abandonar de alguna forma esa reflexión moral sobre las cuales podríamos organizar una sociedad frente a otra sociedad con una estructura básica y regula principios de equidad y distribución de bienes. Y esto no siempre es lo más correcto, ¿no? Se empieza a discutir sobre la incapacidad de las injusticias y las jerarquías con respecto a las relaciones familiares sin tomar en cuenta que la familia es la base de la sociedad y que todo lo que se disponga en una familia de carácter personal también tiene implicaciones políticas, ¿sí? Si analizamos todo eso, vemos cómo todos estos elementos llevaron a la discusión de Rawls y al fracaso de no tomar en cuenta las injusticias sociales dentro de la división del trabajo, dentro de la estructura social, y muchos de estos elementos fueron importantes. Bueno, ya todos están copiando sus tácticas, creo yo, ¿no? Sí, qué bueno, los felicito. Muchas de las críticas que se hicieron las hizo un autor que se llamaba Gerald Cohen, ¿sí? Y decía, mire, las críticas son porque enfrentan el reconocimiento de las desigualdades bajo el principio de la diferencia, ¿sí? Y se crea un fetichismo de los bienes primarios, y todo esto es en base a una distribución de recursos y de bienes para todos en forma igualitaria, sin distinguir quién trabaja más, quién trabaja menos, quién no trabaja, quién lo mantiene el Estado. Esa fue la gran crítica que se le hizo a Rawls, efectivamente, dentro de la estructura de la distribución, de la justicia distributiva en el derecho en general. Llegamos a don Manuel Atienza. Este ya es español, el origen es latino, ya todas aquellas teorías de Working, de Rawls, de Radbruch, que eran un poquito complejas porque eran muy sociológicas, empiezan a aterrizar en Manuel Atienza, que ya, eso lo voy a abrir aquí un poquito la ventana, perdón. Pero ya se está adelantando el verano, ya las noches ya no son tan fresquitas, sino ya son más calurosas, ¿no? Entonces hay que estar durmiendo con las ventanas abiertas y empiezan a echar los zancudos y otros bichos, creo que son los. Bueno, don Manuel Atienza nace en Oviedo, en España, se titula de abogado en Oviedo, tiene el grado de doctor en Derecho, lo obtuvo en la Universidad Autónoma de Madrid, fue docente universitario de las universidades de la Autónoma de Madrid y Valencia, también fue miembro de la Academia Europea de Teoría del Derecho, profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, la UBA, la UBA, y la Universidad de Cornell en Estados Unidos. También fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Don Manuel Atienza considera que la parte fundamental de la experiencia o el ámbito jurídico es la argumentación jurídica. Si ustedes entran a YouTube, van a encontrar a don Manuel Atienza y al profesor García Amado, creo que es de la Universidad de León, que hay muchos videos que hablan sobre la argumentación jurídica como una última tendencia. ¿Y qué es la argumentación? Bueno, la argumentación busca conectar la actividad argumentativa en los procesos de toma de decisión. ¿Pero qué es argumentar? Vamos a
Vamos a buscar aquí en el diccionario de la Real Academia Española. Argumentar. Aquí está. Ahorita lo voy a copiar y lo voy a poner ahí en el... Lo voy a poner aquí en el chat. Bueno, ahí ya lo pegué. No, hombre. Así ya lo volví a pegar 2 veces. Pero bueno, ¿qué quiere decir argumentar? Bueno, dice argumentar es... A ver, perdón, solo voy a darle ingreso a los impuntuales que están entrando. Argumentar, dice, aducir, alegar, dar argumentos, alegar, razonar, explicar, demostrar, contraargumentar, disputar, discutir, impugnar una opinión ajena, no argumentes más, las cosas son como son, es discutir, debatir, disputar, litigar, contender, dotar de argumento una historia, un guión o una película. Bueno, esto es lo que la Real Academia nos dice, ¿sí? Y lo que dice don Manuel Atienza es conectar la actividad argumentativa a los procesos de decisión en la resolución de problemas, en virtud de que muchas cosas se relativizan bajo el presupuesto argumentativo y el cual consiste en considerar todos los problemas del método jurídico hasta su vertiente argumental. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto de argumentación jurídica? Si yo como abogado tengo un caso, lo primero que debo de utilizar es mi lógica para entender el caso. ¿Sí? El divorcio, por ejemplo. Me quiero divorciar de mi esposa, tengo que tener una causal determinada. ¿Sí? Vamos a ver, y les voy a poner un ejemplo que me parece de lo más ilógico, la causal de divorcio. Los que están casados me entenderán. Una de las causales que casi siempre se argumenta, que muy poco se prueba, es que hay incompatibilidad de caracteres. Cuando uno se pone a pensar en esa causal, quiere decir que no se compatibiliza el carácter del hombre con el de la mujer. Bueno, y no es ese es el matrimonio, pues. Qué aburrido casarse con una persona que piensa igual que uno, hace las cosas igual que uno, no hay problemas de nada, no. Si el matrimonio es eso, es dos personas que empiezan a convivir y que son muchas veces incompatibles, porque uno ronca y el otro no. A uno le gustan las hamburguesas, a otro le gusta la pizza. A otro le gusta el pepián y al otro le gusta el jocón. Y no es eso, pues. Brandon, ¿qué quiere que le repita a Brandon? Ya se desconectó Brandon, me imagino. Bueno, Abner dice, es correcto, Lex. Sí, es que la incompatibilidad, el matrimonio es una incompatibilidad permanente, ¿no? Lo que dijo Manuel sobre argumentar. Bueno, he dicho tantas cosas que dijo Manuel Atienza, que, bueno, el argumentar es buscar o conectar la actividad argumentativa
a procesos de toma de decisión para la resolución de problemas jurídicos que muchas veces se relativizan. ¿Por qué? Porque no se toma el enfoque del derecho y no se toma en cuenta el método jurídico y la vertiente argumentativa. ¿Okay? Bueno, entonces, regreso al ejemplo. A mí me parece incongruente esa causal de divorcio. Pero bueno, veamos infidelidad. ¿Ok? La infidelidad es un elemento demostrable. Bueno, se puede demostrar. ¿Sí? Como, mire, mi esposo andaba con otra, tuvo ya hijos con otra, y hay testigos que la vieron, que los vieron, y ya hasta lo presentaron con la familia. Entonces, tengo testigos, prueba de ADN del niño, pero sobre todo si está reconocido, y un montón de cosas más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La argumentación muchas veces es mental, en donde yo voy creando todo el espectro para ir a justificar y argumentar en un orden lógico, ¿sí? Todo el valor probatorio, todas las pruebas, todos los testigos, todos los medios que van a llevar a la conectividad de la causal de divorcio para que se matice como cierto, ¿sí? Y por lo tanto, esa es una argumentación jurídica que tiene elementos de lógica y que lo que trata es temas del pensamiento jurídico, pero que son argumentados o son vistos desde la propia cultura jurídica en la época en donde se sitúe el conflicto. Y entonces vemos que otro enfoque que se puede dar de la argumentación es como una actividad o una técnica dirigida a establecer o descubrir premisas. La técnica es eso, descubrir, persuadir al otro. Y esto es muy complejo porque aunque la persona esté clara de que no tiene el derecho y todo, cuando llega la sentencia, no, este juez no sabía, este juez le dieron dinero, este juez es... Entonces empiezan negaciones internas del abogado para siempre tratar de justificar su argumentación, ¿sí? Ojo, pero si el otro me convence, ¿sí? No, es que yo tengo que pelear siempre, tengo que ir, ¿sí? Yo un par de casos donde le dije, mejor lleguemos a un acuerdo porque tiene razón. Vamos a estar aquí 10 años peleando, el único que va a ganar en este conflicto va a ser yo, porque ahora va a seguir cobrando. ¿Qué quiere usted? ¿Que sigamos peleando o que yo le resuelva el asunto? No, que se resuelva. Entonces arreglemos, lleguemos a un acuerdo. Tiene razón. Y gracias a Dios lo pudimos solventar, ¿no? La otra persona ya cuando se le dijo, mire, sí, usted tiene razón, pongámonos de acuerdo en cómo podemos negociar esto y terminemos. Hasta él mismo dijo, bueno, sí, yo quiero que me paguen tanto, pero lleguemos a un acuerdo, yo creo esto, y llegamos al acuerdo, ¿sí? Y se pudo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la argumentación y el método son cosas distintas. La argumentación jurídica es un discurso justificativo. Esa es la argumentación. Mientras que el método son todos aquellos pasos, aquellas operaciones que tenemos que llegar para resolver un conflicto. ¿Se dan cuenta? Y en ese método puede que haya un elemento de argumentación. ¿Sí? Pero este discurso jurídico justificativo no lo podemos implementar si no leemos, si no lo justificamos. Un abogado, para que hable bien o para que escriba bien, tiene que tener un bagaje muy grande de contenido normativo.
Yo no sé si hay alguno que hable inglés aquí o hable alemán, por ejemplo. El alemán es una lengua muy, muy adusta, muy compleja, con todas las derivaciones y todo. El inglés es mucho más fácil. Pero, ¿qué es lo que primero se pide? Que se tenga vocabulario. ¿Sí? Para poder hablar tenemos que tener vocabulario. Igual es en el español. Solo que el español frente al inglés y al alemán es mucho más complejo. Porque hay muchas palabras que tienen distinta significación y se escriben igual. ¿Sí? Y hay muchas formas de conjugar las palabras. Y hay un catálogo inmenso de palabras que para comunicarnos es muy fácil, pero hay que saber utilizar las palabras. ¿Sí? Y aún las palabras, las personas que hablamos español, a veces cometemos errores gramaticales y fonéticos, ¿sí? Eh, de acento, de pronunciación. En Guatemala no hablamos mal el español, pero si ustedes se van a México o se van a otros países del sur, se van a dar cuenta que muchas de las palabras ya ni las termina. Es más, en España, por ejemplo, los valencianos no terminan la frase. Es lo que y no dice quiero, eso no dice quiero, es lo que tengo, es lo que tengo, no dice lo que tengo. En dominicano tienen algunas, en Puerto Rico la R ya no funciona, ¿no? De Puerto Rico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Guatemala hablamos muy bien, en Colombia hablan muy bien el español, también pronunciamos muy bien. Entonces, tenemos para poder hablar y escribir, tener que tener un bagaje de vocabulario enorme. Por eso es que la argumentación es muy importante en los abogados. Y para tener una idea de la argumentación, tenemos que tener elementos comunes para los cuales se pueda desarrollar esto. Primero, la argumentación implica lógica, implica psicología. Los abogados somos psicólogos también de alguna forma. Una de mis hijas está estudiando psicología y a veces los abogados sabemos quién nos está mintiendo o a quién le está llamando la atención lo que estamos diciendo o a quién le importa un pepino lo que estamos diciendo. ¿Sí? Solo con la forma de ver a los que estamos, con los que estamos hablando, ya nos podemos hacer un poquito la idea. Entonces está la lógica, la psicología, la lingüística, que va la fonética, va la gramática, la pronunciación y todas las estructuras de la lengua. Está el derecho y la vida diaria. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay 4 aspectos comunes que sostiene don Manuel Atienza que son importantes en la argumentación. Si bien es cierto, tiene lógica, tiene psicología, lingüística, derecho y la vida diaria para que podamos integrar la argumentación, bueno, es necesario que la argumentación es el uso del lenguaje. Oral o escrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si vamos a utilizar nuestra argumentación, tenemos que tener con propiedad el uso del lenguaje, ya sea vocal o en forma escrita. Hay muchos abogados que hablan no muy bien, pero escriben maravillosamente. ¿Sí? Y hay otros que escriben no muy bien, pero
hablan y son unos oradores fabulosos y convencen hasta el sueño, ¿no? Hay un abogado que fue presidente de la República y que en alguna oportunidad en dos universidades privadas lo invitaron, pero es un hombre que no solo es buen orador, sino que sabe manejar al público y explica las cosas de una manera muy buena. No sé si ustedes lo conocen, Benicio Cerezo, ya está muy, muy mayor, pero es un hombre que cuando yo lo conocí había dejado de ser presidente de la República, fue en el 2002 en una universidad privada. Lo invitó uno de mis alumnos a mi clase y participó. Y fue impresionante. No dejó hablar a nadie, aunque decía, ¿quién tiene dudas? Y las contestaba, pero fabulosa. Y él era un orador. Y de hecho, cuando fue presidente, todos sostenían que se dormía al sueño. Sí, porque lo que decía los apantallaba a todos y tras. Entonces, hay gente que es muy buena para eso, pero la argumentación es de dos vías, oral y escrita. Dos, la argumentación presupone una necesidad. Con Edwin lo voy a silenciar yo. Bueno, esta argumentación presupone una necesidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que siempre cuando yo argumento algo es porque está sucediendo o va a suceder o ya sucedió algo que es necesario que yo lo tome, lo analice y lo discuta. ¿Sí? 3. La argumentación es un resultado de premisas, conclusiones y la inferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos tres elementos son importantes porque las premisas tienen mucho de lógica, ¿no? Una premisa inicial, una premisa secundaria y una conclusión. Todas las premisas se basan en supuestos hipotéticos y algunos en premisas normativas, ¿sí? Esas son las que se mezclan y sacan una conclusión. La conclusión obviamente es el resultado de la operación intelectual de algo. Y la inferencia es aquello que podemos deducir, ¿sí? A veces, como abogados, lo primero que tenemos que preguntarle a nuestro defendido es si es culpable, si en caso fuera en el ámbito penal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se tiene que confesar con nosotros, pues para que sepamos cuál debiera de ser la defensa idónea. Pero si él, aún al abogado, le miente, ¿cómo el abogado lo va a defender? ¿Sí? Esto es bien complejo. Esto es bien complejo y precisamente la inferencia es una deducción que el abogado hace en base a su lógica y a la experiencia que tenga. Y 4, la argumentación es una actividad racional. ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluar la argumentación? Si es buena, si es mala, si es mejor, si es peor, si tiene defectos. Bueno, ¿por qué? Porque es una actividad que nosotros hacemos. ¿Se recuerdan el ejemplo que les dije del divorcio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un orden y la racionalidad nos implica un orden. Bueno, lo primero que debo demostrar es que estaba casado. ¿Sí? Yo no puedo pedir divorcio si no estoy casado. Entonces tengo que presentar
la certificación del asiento del matrimonio, del registro del matrimonio. 2, tengo que demostrar la causal, testigos, familiares, la chica con la que tiene un niño, el informe de ADN, ¿sí? Y con lo cual se demuestra la causal de infidelidad. Entonces, todo ese orden mental que les estoy diciendo ahorita, es el que tiene que tener efectivamente la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica debe de ser racional. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo creo que ya se me durmieron por eso. En el examen hay dudas. Daniel. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda acerca de lo que está explicando del método y de la argumentación. Más que todo es de que supongo que un buen abogado con una buena argumentación y un buen método podría voltear más que todo la situación en la cual ya la ve por perdida, según entiendo. Bueno, la justicia no es de retorcer las cosas, ¿sí? La justicia es buscar la resolución justa de los asuntos. Vamos a ver, puede ser que yo sea tan hábil, o un abogado sea tan hábil, que refuerza todo y que a través de la vía de la argumentación pueda sacar a su cliente que es culpable como inocente. Hay una película que se llama Se hará justicia con Al Pacino. Y es una muy buena película en donde él después dice, ¿qué he estado haciendo? He estado defendiendo delincuentes, saqué a ese delincuente que después fue a matar al otro. ¿Sí? O sea, hay que tomar en cuenta todos. No quiere decir que mi cliente es culpable y yo lo voy a hundir. No es eso, no es eso. Lo que hay que tomar en cuenta es que, bueno, yo al menos por eso no me dedico a derecho penal, porque a veces tengo mis contradicciones intelectuales que no me hacen eso, ¿no? Entonces, sí, puede ser que a través de la argumentación, hasta la determinación de ciertos elementos que son muy importantes, yo pueda cambiar el resultado de una posición. Eso sí se puede, sí, definitivamente que sí. Se puede, que no debiera ser lo correcto. Keiner. Buenas noches, licenciado. Hola. Mi consulta es, por ejemplo, usted mencionaba sobre un claro ejemplo sobre el divorcio. Y usted decía de que, por ejemplo, se debía de comprobar de que la persona ya tenía un hijo con X persona y que se debía de comprobar que ese niño, digamos, era hijo de esta persona que fue demandada por ser infiel. Como causal de infidelidad. Ah, exactamente. Entonces, mi consulta es, ¿cómo se podría clasificar este tipo de argumentación? Porque como es un dato que hay que buscarlo, ¿verdad? Y si, digamos, a uno como abogado le corresponde indagar sobre el tema hasta llegar a la conclusión. ¿O? Sí, al abogado le corresponde eso y vamos a ver. Yo lo que podría decirles, mire, a la persona que me contrata, mire, consígase la partida de nacimiento. Fíjese que yo no puedo, bueno, entonces contratemos un investigador registral que se dé a la tarea de buscar a través del nombre la información del registro del pequeño, ¿sí? Y ahora eso ya es normal, ¿no? Ya hay mucha gente que se dedica y que tiene oficinas de búsqueda de informaciones registrales, de bienes,
de niños y de todo eso, ¿no? De partidas de nacimiento, certificaciones de asiento de nacimiento. Sí, y hay mucha gente que se dedica a eso. Gracias, licenciado. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, tengo una chica que es muy amiga de una de mis hijas. Ahorita le doy la palabra, Katie, que está estudiando criminología, ¿sí? Y lamentablemente en la San Carlos no tienen criminología y se fue a una universidad privada. Y le digo yo, ¿en dónde puedes trabajar? ¿Sí? Pero yo ya sabía, pues, pero yo le empiezo a preguntar, bueno, en el MP, ¿qué más? Bueno, en el INACIF, ¿qué más? Se queda solo. No, como investigadora criminal. Se queda así. ¿Cómo así? Si pones tu oficina y das asesoría para investigaciones criminales. Se puede, sí, puede, se puede. De hecho, yo conozco un par de abogados criminólogos que se graduaron en otros países y que tienen oficinas, va muy bien. Grafólogos, que tienen grafología, tienen identificación de huella balística, tienen identificación fitoquímica, y un montón de cosas que se dedican, ¿no? Entonces sí, se puede. Kelly. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente. Digamos, los abogados en sí, o sea, resuelven y verifican el caso, pero ¿forma parte de sus saberes y deberes el investigar o el generar o sea, recopilar esa información o del cliente? Dependerá mucho. Dependerá mucho. Yo lo que tenía en las oficinas donde he estado es que yo tenía procuradores, ¿sí? Y entonces a estos mandaba yo los registros, que no es una información muy no compleja, porque ahora hasta por internet, solo teniendo el nombre del chico se puede investigar cuál es su asiento. Eso ya no es una cuestión impensable, ¿no? Pues eso dependerá mucho de la circunstancia y de lo que se está tratando de investigar. Muy amable. ¿Ok? Bueno. Bueno, ¿alguien más? Dice, buenísima, defiende al culpable, sí, cabal, cabal. Ahí sí, no hay para dónde. Y después él mismo tiene su interrogante, ¿no? ¿Será esa la justicia o no? Y se pone en un parque y se empieza a jalar la cabeza y se empieza a decir, y termina de una forma muy, un poquito dramática esa película, pero bueno, yo creo que es de las buenas películas de abogados. Sí. ¿Y Emily? ¿No? ¿No? Bueno. Y vamos a terminar la clase de hoy con la teoría tridimensional del derecho. ¿Qué quiere decir esto de la teoría criminal, para teoría tridimensional, no criminal, tridimensional del derecho? Bueno, aquí aparece un abogado que se llamaba Miguel Reale, brasileño, que había estudiado en la Facultad de Sao Paulo y hizo interesantes contribuciones al derecho. Nace en 1910 y muere en 2006. Y él sostenía que la tesis de la división o la tridimensionalidad o en tres variables el derecho es muy justificable, ¿no? Y hay varios autores que la sostienen, no solo él, vamos a ver que hay algunos otros autores. Y dice que el fenómeno jurídico solo puede analizarse desde tres puntos de vista. El primero es el punto de vista fáctico, el segundo es el punto de vista normativo y el tercer punto de vista es el axiológico. ¿Sí?
Bueno, ¿qué quiere decir esto del fáctico? Bueno, lo fáctico tiene que ver con lo sociológico, ¿sí? O sea, el derecho es un acontecer que se representa de forma cotidiana en la vida de las personas. Es un fenómeno social y por eso algunos tratadistas le llaman la omnipresencia del derecho, porque el derecho está presente en todo lo que hagamos. Aún hasta estando dormidos está presente el derecho, porque estamos dormidos y los que tenemos refrigeradora sigue consumiendo energía eléctrica y al fin de mes tenemos que pagar la energía eléctrica, ¿sí? O tenemos conectado el teléfono y sigue la luz eléctrica, aunque sea que estemos dormidos y que no estemos haciendo nada. Siempre, siempre, cualquier actividad que hagamos, estamos frente a una figura del derecho. Voy manejando y corro el riesgo de que me choquen o choco, ¿sí? Estoy en el trabajo y corro el riesgo de un accidente laboral, por ejemplo. Y por lo tanto, el derecho, la dimensión fáctica, siempre está imbuido en las actividades diarias que hagamos. Voy a una tienda, compro algo, hay una afectación de derecho. Voy a un supermercado, voy a comprar ropa, compro un vehículo, compro una casa. Siempre va a haber una afectación del derecho de todos estos elementos. Por lo tanto, al igual que las matemáticas, sí, definitivamente que todo es un 1 más 1, 2. Y por eso don José Chua dice, y mire, al igual que las matemáticas, sí, no. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué están estudiando Derecho? Es que a mí no me gustan las matemáticas. A mí no me gustan las matemáticas. Yo por eso estudié Derecho, porque ahí no voy a ver matemáticas. Ahí se van a acordar de mí cuando estén cobrando. Van a ver qué buenos son para las matemáticas. Y se echan unos cálculos de teorías inversas con hipotenusa al cuadrado, al quíntuple, elevado a la décima potencia, y van a ver ustedes que van a ser expertos matemáticos, ¿sí? Por eso, esta dimensión fáctica o sociológica del derecho involucra dos ámbitos. El primer ámbito es que el derecho es estudiado a través de la historia, la sociología jurídica y la filosofía. ¿Sí? Y estos a través de la ética y la lógica jurídica. Se van a decir, bueno, hay tanta cosa que tengo que estar viendo desde el derecho. Sí, sí, sí. La historia, tenemos que conocer la historia para saber la actualidad. La sociología, tenemos que saber el ámbito donde vivimos, porque si no, no vamos a poder aplicar el derecho. La filosofía, si es el mundo de las ideas y el conocimiento, tenemos que saberlo. Y ahí se encuentra la ética, el actuar bien, el actuar correctamente. Pero también la lógica, en donde debemos de buscar los elementos propios de la aplicación de la norma al caso concreto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes que ese ámbito, desde el punto de vista sociológico, fáctico, es precisamente la imbuición del derecho en todo esto? Y el segundo elemento, también la economía, sí, pero esas son las ciencias afines, pero estamos hablando desde el punto de vista sociológico. Ahí, la economía es una ciencia afín que está muy imbuida dentro del derecho. ¿Por qué? Porque las reglas de la economía en la aplicación social vienen del derecho, ¿sí? Pero bueno, segundo elemento de esta dimensión sociológica o fáctica, que tiene mucha relación con otras ciencias sociales. Y aquí está la sociología jurídica, la antropología jurídica, la psicología jurídica, la historia y la ciencia política. ¿Se dan cuenta ustedes? Sociología, antropología. Sociología es cómo vivimos en sociedad. Antropología es el origen de las personas y cómo nuestro entorno afecta en la actualidad. Psicología, la psiquis, cómo pensamos, cómo somos,
todos los issues que tenemos, todas las ideas que tenemos, todas nuestras propias actitudes. A veces nos preguntamos, ¿yo por qué soy así? Bueno, es porque chiquito tuve alguna cuestioncita. ¿Yo por qué soy desconfiado? Bueno, pues porque más atrás me pasó algo. ¿Yo por qué soy tan bravo? Porque es que siempre nuestras actitudes actuales tienen un origen y la psicología lo estudia. Y cuando es jurídica es cuando tiene efectos jurídicos. La historia del derecho, ¿sí? Y la ciencia política. Entonces, vean ustedes cómo todos estos elementos son importantes desde el punto de vista sociológico. Pasamos al segundo, al normativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el derecho es un fenómeno jurídico que necesita una norma siempre. Positivismo, sí, positivismo. Porque para establecer ciertas conductas en la vida de una comunidad es necesario normas jurídicas y que prescriben una conducta social de vida, y estas normas jurídicas son las que de alguna forma se convierten en límites para nuestro hacer. Y lo último es el ámbito axiológico, en donde se concibe al derecho como un valor, como un portador, un garantizador de otros valores superiores, como la vida, la salud, el nombre, la nacionalidad y todos estos elementos a los cuales estamos siempre sometidos por razón de obligatoriedad, y que el Estado trata de desarrollar estos valores y generar límites. La Constitución es límites a los valores, a las actitudes, a las circunstancias que nosotros podemos realizar todos y cada uno de los días de nuestra vida, que van generando derechos y obligaciones, ¿sí? Por lo tanto, esta axiología encarga un análisis doble del valor derecho. Uno es que el derecho es un valor dentro de la sociedad, y dos, el derecho es un vehículo por donde circulan los valores. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya va ahí don Eric en el camino, en la moto, por Dios santo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, yo espero que a fin de la semana ya les tenga las notas ya subidas, entonces ya vamos a ir platicando un poquito sobre, no, todavía no he terminado la integración de todo. ¿Ok? Bueno, pues voy a detener la grabación para que Ojalá nos así. vaya bien. Bueno, esperemos, don Selvin, si estudió va a tener una buena nota. Eso no hay problema. Bueno, Licenciado, una consulta. ¿qué pasó, Keiner? Usted mencionó aquí en la teoría de la tridimensionalidad, el ¿El último, derecho? del derecho, perdón, mencionó sociología, normativo, ¿y cuál sería el tercero? No, hablamos de muchas. Hablamos del ámbito de la sociología. Está dos puntos, ¿sí? Historia del derecho, sociología jurídica, filosofía. Y a través de la filosofía, que es el de las ideas, está la ética y la lógica, ¿sí? Y dos, desde el punto de vista de las ciencias sociales, está la sociología jurídica, la antropología jurídica, la psicología jurídica, la historia del derecho y la ciencia política. ¿Ok? Sí, Lick, ahí estamos, gracias. Bueno, por eso, y es que yo hablo muy rápido y como no dicto, yo lo que les sugiero es que hagan lo que hizo Kaylee, Selvin, Aileen, María, pongan su táctica.
¿Sí? Entonces ahí ustedes van de todo lo que vos voy diciendo, de una manera rápida les transcribe, y entonces ustedes ya a la hora de que lo lean, si no, esto lo voy a quitar y lo voy a resumir, lo voy a hacer, esto, lo otro. Entonces tienen un valor agregado porque tienen toda la transcripción de la clase, pero adicionalmente estudian al leer la transcripción. ¿Ok? Bueno. Ánimo pues, nos vemos el próximo jueves. Espero que la pasen bien, pasen buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias. Adiós. Feliz noche, Feliz Lick. noche, Lick. Igualmente.